La mente no es mala, que también ese es el estigma que tenemos, ¿no? La mente es mala o las emociones son malas, esos pensamientos que Mm. quiero borrar, los quiero eliminar, no, toda esta cosa de quiero negar algo. Y tenemos que empezar a salirnos de esa programación que tenemos de automatizar las cosas, de querer tener soluciones rápidas, de querer borrar cosas y no ver más, porque eso es lo que venimos haciendo siempre. Mucha Hola, ilusión. Ay, aquí hola, ¿cómo estás. estás? Ahí está, a ver si la luz. ¿Cómo estás, Hola. Graciela? Ahí tengo ¿Qué mucha tal, luz María siempre que estoy Laura? ahí. Bien, ¿y tú? Espera que me voy a poner más volumen que con esto. Ahí no te escucho, ahí está. Ahí está. ¿Cómo andás tanto tiempo? Así que venís de viaje, con la Sí, mudanza, cuántos cambios en nada, tu todo, vida. todo. Todo. Sí, Y he contado un poquito porque quizás alguien que no vio el cartel ayer, que lo colgué ayer, pudo ajá. pensar que hoy iba a contar un montón de cosas que también tengo ahí. He dicho, no, no, hoy es el espacio para María Laura porque habíamos tenido, bueno, cogido esta cita, ¿no? Para nosotras hace mucho tiempo ya, porque siempre es un honor tenerte aquí, que puedas compartir, bueno, pues toda tu sabiduría, tu conocimiento, escucharte es un gusto, es un gozo, es un deleite. Así es que, bueno, para quienes no te conozcan, si quieres, preséntate tú misma, porque creo que es la mejor manera de que todos puedan saber quién eres. Claro que sí, bueno, feliz de estar contigo, sabes que me encanta hablar, nos encontramos bastante seguido, es hermosa la conversación y se nutre mucho todas las comunidades. Tenemos una pasión en común que es la medicina oriental y esta forma de ver la vida. Soy argentina, pero vivo en Miami hace más de 20 años y soy doctora en medicina oriental, pero también he tenido dentro de estos 20 años académicos, estudios de programación neurolingüística, medicina cuántica, energética, meditación, mindfulness, yoga. He estudiado hasta ciencia, nutrición funcional, o sea que he generado este rompecabezas dentro de lo que es la medicina para poder crear una fusión para la medicina que yo espero, que creo que es la que se necesita, ¿no? Esta medicina que integra al ser, que integra el corazón con las emociones, que integra nuestra mente con esos pensamientos, que integra el cuerpo con los dolores y que integra también la energía. Así que eso es lo que traigo en la cuenta siempre que comparto con estas técnicas, con el tapping y tantas cosas que hago, es cómo cada uno en la casa puede hacer algo para tomar conciencia de que nuestro cuerpo necesitamos prestarle atención a todo nuestro ser y que hay forma de corregir y que hay cosas que podemos hacer. No tenemos que esperar a ir a alguien o dejar todo en manos de alguien. Sí necesitamos ir a un profesional, pero al mismo tiempo tenemos que cultivar, que es una palabra que nosotras usamos mucho, cultivar esas emociones, cultivar esa vitalidad interna, cultivar nuestro autocuidado que conecta con el amor propio, ¿no? Que es tan importante. Efectivamente, y fíjate, María Laura, que justo ayer, antes de subirme al avión de vuelta aquí, escribía un post que decía, ¿cómo era? Hackea tu mente, ¿no? Se llama Sí, hackea tu mente, hackea tu mente, hackea tu mente. Porque al final, evidentemente, es una herramienta, la mente, que, bueno, pues que la tenemos y está aquí y nos sirve para muchas cosas, claro. efectivamente, ¿no? Para organizar, para planificar. Sin embargo, también la mente es nuestra gran batalladora, ¿no? Es como ahí es donde se fraguan las mayores batallas que nos generan mayores sufrimientos al fin y al cabo, ¿no? Porque nos creemos lo que nos contamos, nos creemos lo que nos han dicho, tenemos tanta información ahí y lo que hacemos suposiciones ante cualquier información que vemos desde fuera y realmente, bueno, pues como decimos en Access Consciousness, realmente la mente no nos lleva al lugar donde realmente va nuestro corazón, que es al fin y al cabo donde nuestro alma está mirando. Entonces me encanta que, fíjate qué causalidad que justo hoy, yo sin saber, porque como digo, habíamos programado este directo hace ya mucho tiempo, incluso antes de que yo supiera que me iba a ir a Roma, como justo hoy nos vienes a hablar también de esto, ¿no? Desde ese punto de Claro que vista sí. que tú lo ves. Entonces, ¿cómo una persona en casa puede realmente reprogramar, como dices tú, ¿no? Esos pensamientos de una forma fácil, porque al final mucha gente se puede pensar que, bueno, es muy complicado, no quiero entrar ahí porque como me puede llevar mucho tiempo. Cuéntanos un poquito, María Laura. Claro, claro. Por supuesto. Bueno,
a ver, hay distintos niveles de conflicto en una persona. De los niveles de conflicto donde hay una enfermedad o hay algo crónico, un profesional es lo más importante que hay que ir para poder corregir, acompañando de otras terapias en casa y terapias naturales. Siempre es importante unificar e integrar, no sacar una y elegir otra. Es importante unificar porque hay un momento para cada medicina. Yo creo que todo es uno. Pero nosotros también tenemos nuestra propia medicina y esa medicina también la tenemos en esa mente. La mente no es mala, que también ese es el estigma que tenemos, ¿no? La mente es mala o las emociones son malas, esos pensamientos que quiero borrar, los quiero eliminar, ¿no? Toda esta cosa de quiero negar algo. Y tenemos que empezar a salirnos de esa programación que tenemos de automatizar las cosas, de querer tener soluciones rápidas, de querer borrar cosas y no ver más, porque eso es lo que venimos haciendo siempre. Entonces, darme cuenta que si estoy viniendo a ese modo de operar, de querer borrar, querer eliminar, querer ya tachar, querer dar vuelta a la página, es verdad, uno se llena el vaso de cosas y uno se siente como muy abrumada, pero creo que cuando uno cambia la mentalidad, yo hablo mucho estos días de mindset, ¿no? Mindset es cambiar la mentalidad. Cuando tú cambias la mentalidad como un switch, ¿no? Es como entrar en un cuarto con la luz apagada y tú estás en ese cuarto y alguien que tiene conciencia y está trabajando desde la espiritualidad, de la conexión, es como si trajera la luz al cuarto. La luz siempre está, pero tú puedes ver con esa luz el disyuntor que siempre estuvo, pero no la ves porque estás tan metido en tu historia que no lo podés ver. Entonces, desde aquí es que todos tenemos esta luz, todos tenemos esta conciencia, esta capacidad de conectar con la profundidad, pero nos hemos acostumbrado a estar siempre mirando al afuera. Y siempre colocando esta atención al afuera, estar en codependencia con lo que el afuera me dice, con el condicionamiento de lo que creo que está bien y mal, yo aprendo de acuerdo a lo que el afuera me muestra, y a confiar tanto en el afuera, que eso también ahí coincidimos mucho, ¿no? Esto de confiar tanto y poner tanto en el afuera, me pierdo, ¿no? Es como esa sensación de perderse. Cuando uno se pierde, se siente como que no puede controlar su cuerpo y se desespera y empieza a confiar más en el afuera para pedir que lo ayuden. En realidad la solución no es simplemente confiar y poner todo en el afuera, sino es empezar a buscar dentro cuál es esa esencia de la que me perdí, digamos, esa intuición, esa conexión con mi cuerpo. ¿Qué puedo hacer en mi casa? Fácil, es sentarme, aunque sea 5 minutos, a darme cuenta. Ese darme cuenta es cuando cae la ficha, cuando hace clic algo. ¿Qué pienso de mí? ¿Qué me repito todos los días? ¿Qué me digo a mí mismo todos los días? ¿Qué pienso de la gente? ¿Qué pienso de los demás? ¿Qué palabras digo? Porque esos son los que empiezan a darte una idea, como si fueran cartelitos, ¿no? Y los cartelitos van viniendo y te van dando como si fueran pistas de qué está acá en el inconsciente que tú no ves. Entonces, si tú empiezas a escribir y a hacer un mandala, un dibujo, un diario de reflexiones, lo que quieras, pones cartelitos. Justo una paciente le di una tarea la semana pasada y nos encontramos ayer en el Zoom, que hago terapias virtuales también, y le di la tarea que se ponga su foto y que empiece a colocar todo lo que ella creía de ella alrededor de su foto en una página. Y me encantó porque ayer me lo mostró y era una página en blanco con su foto y lleno de estos post-it de todos los colores, con todas las creencias que tenía. Y me da piel de gallina acordarme porque, wow, dije, qué bueno lo que hiciste. Entonces, eran 2 páginas. Dije, bueno, ahora la tarea es empezar a ver semana a semana cómo vas transformando esos pensamientos. Y no borrar, ni tirar, ni tachar, déjalo ahí, porque así puedes ver tu evolución y vas viendo cómo va transformándose esos pensamientos. El primer paso entonces es darme cuenta qué me está pasando y qué pienso, porque lo que pienso es lo que estoy creando. Lo que estoy creando no solo en mi manifestación, mi poder de manifestar, sino también en mi cuerpo con mi salud, en mis emociones, mis vínculos y en toda mi vida. Wow, qué maravilla, ¿no? Ese darse cuenta al final, que es lo más importante, el darse cuenta es la conciencia, el ser consciente, esa toma de conciencia que
tú has dicho, se te cae la ficha, que se habla mucho de eso en este lenguaje más terapéutico, ¿no? Me he dado cuenta, es un despertar, es una luz de, wow, yo estaba haciendo esto, he salido del automatismo, que es lo que decías antes, de ese piloto automático que estamos conectados siempre con él, ¿no? En Access tenemos una herramienta para poder liberarnos de ese piloto automático que también es maravillosa. Y sin embargo, el ser consciente, estar presente, ¿no? El vivir el momento presente, que es un regalo, de ahí el nombre presente, ¿no? Del regalo del momento presente, de darte cuenta, para que luego no se vuelvan a repetir esas conductas, esas formas de pensar, esas formas de hablar, muchas veces que evidentemente van precedidas de un pensamiento o de una emoción también. Con lo cual es importante para poder hacer ese cambio directamente. El ser un observador, ¿no? Ese observador que Claro. desde fuera, convertirnos en ese observador que desde fuera está viendo, como si fuera una pantalla de cine, ¿verdad? ¿Cómo me Claro. comporto? Que muchas personas, es interesante lo que has dicho, como que se van afuera a coger esa seguridad, ¿no? No confío en mí, miro fuera y de alguna forma empiezo a compararme y a ceder mi Exacto. poder también al otro. Se Exacto. trata. Uy, qué importante lo que dijiste, totalmente. Esa palabra tan chamánica, ¿no? Pero es tan fuerte que dijiste recién, que es ceder el poder. Y uno no tiene, no, como que a veces uno no puede agarrar las cosas, ¿no? Estos conceptos, no los puede como agarrar y decir qué significa ceder el poder. Pero qué importante lo que dijiste, porque creo que es algo que venimos haciendo todos hace milenios. Sobre todo los niños, las mujeres, personas que se sienten en un lugar más débil o de menos poder, y hay personas que se sienten en este lugar de poder y abusan de ese poder. Entonces estamos en estos vínculos y salirnos de la película esa nos permite dejar de hacer eso. Pero Eso es. yo no puedo cambiar si yo no me doy cuenta qué estoy haciendo. No puedo cambiar o no puedo empezar un cambio o a crecer si yo no me doy cuenta dónde estoy parado. Por eso siempre digo, ¿dónde pones tus pies? ¿Cuál es tu mapa de salud? Que es lo que me gusta como trazar, ¿no? Me gusta generar como ese mapa y decir, bueno, ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué lenguaje? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Si está gritando, si está con un síntoma, si está aplacado, si estoy sin ganas, sin energía, si no me puedo despertar o levantar, o si todo el tiempo quiero correr y salir afuera? ¿Qué pasa que no puedo estar en silencio? Es como ir darme cuenta cuáles son esos ritmos que yo tengo, mi forma de hablar, mi intención, qué intención tengo, estoy en la queja constante, estoy quejándome todo el día, estoy desagradecida todo el día. Claro, es inconsciente, ¿sí? Que nadie tenga culpa de nada, es inconsciente, es como un mecanismo, ¿no? Sí. Como esa cassette, como esa película que estamos hablando. Digo, bueno, a ver, ¿qué película dejé ahí corriendo y no me di cuenta que la tengo que detener? Pues yo soy el que elijo la película, pero ahí es donde vamos a esa frase que dijiste y que hablaba al comienzo de que yo estoy mirando y poniendo todo afuera, estoy poniendo todo en esa película, estoy confiando y creo que mi realidad es la película, pero mi realidad viene de la cinta que está ahí puesta. Entonces tengo que ir ahí a cambiar esa cinta y eso lo hago yo. Ahí es donde retomo mi poder. Y fíjate que has dicho algo que me ha conectado con una conversación que justo he tenido esta mañana, ¿no? Y es precisamente el hecho de darse cuenta de que si te molesta todo en tu entorno, todas las personas crees que tienen la culpa, ¿no? Que esta palabra es una palabra muy arraigada en las personas que están en un punto más inconsciente, ¿no? Estamos hablando de la toma de conciencia, para las personas que no tienen todavía ese despertar, esa toma de conciencia o ese trabajo personal, habla mucho de la culpa, con lo cual la palabra culpa denota mucho que una persona todavía probablemente no está empezando a trabajar o no ha trabajado en sí misma, como cuando realmente estamos viendo que todo lo externo es el culpable de lo que a mí me pasa, cuánto más es importante ser consciente de que el origen está en ti, no está en los demás. Porque independientemente de lo que pase fuera, independientemente de lo que te puedan decir que te pueda molestar, de lo que puedan hacer que no sea conforme a tus expectativas, de lo que te pueda agradar o no, eso tiene que ver contigo, no tiene que ver con esas personas.
Es decir, porque muchas personas se creen en la verdad absoluta, ¿no? Es como, no, es así, tiene que ser así, o me tenía que llamar, o tenía que venir a visitarme, o tenía que hacer una cosa u otra. Y eso no tiene que ver con las otras personas. Las otras personas son libres de hacer lo que quieran, sino que en la medida en la que a uno, lo digo porque quizás aquí hay personas que dicen, jolín, pues a mí me pasa que me molesta siempre lo que hace mi hija, me molesta lo que hace mi madre, me incomoda, ¿no? Que una persona se cuele en la frutería, ¿no? Cosas del cotidiano, porque al final todo esto no nos tenemos que ir a ningún sitio nada más que al cotidiano, ¿no? Es darnos cuenta de que se trata algo de mí, es decir, y no con la carga de soy el culpable, no, sino que soy el responsable, con lo que toda esa palabra conlleva como un adulto responsable, consciente de que lo que yo hago tiene una repercusión y de lo que me pasa a mí tiene que ver con vacíos, con inconsciente, ¿no? Creencias que hablabas tú antes, creencias que me están limitando. Entonces es ahí donde es importante ser consciente, quizás empezando por ahí, ¿no? ¿Qué me molesta a mí de mi entorno, ¿no? ¿Qué me molesta a mí de mi pareja, de mis hijos, de mi madre, de mi hermano, ¿no? De lo más, de mi profesor, de mi compañero de trabajo, para que nos demos cuenta de que ahí ya hay muchas cosas por las que podemos empezar a trabajar, ¿no? Y creencias que podemos ahí tener. Y que se trata del maravilloso mundo del despertar espiritual, ¿no? Que Sí, nadie dijo que fuera completamente. fácil, porque No, mucha para gente nada. se piensa, es un camino de rosas, pero lo cierto es que una No. vez que empiezas, no he encontrado a nadie que se quiera bajar otra vez, ¿no? Es verdad eso, es verdad, el despertar de la conciencia. Yo justo estaba escribiendo también, justo estaba hablando con otros profesionales que nos estamos encontrando y estamos mencionando esa palabra mucho. Creo que todos estamos alineándonos para, de alguna forma haciéndolo hace mucho tiempo, pero es como que ahora se empieza a entender el concepto, ¿no? Porque antes era muy alejado ese concepto de ya la energía, hablar de energía era raro, ¿no? Pero hoy nos damos cuenta Mm, que la ciencia está diciendo que somos energía. La misma ciencia y la tecnología está mostrando que somos energía. Las polaridades internas, el magnetismo y todo lo que tenemos se puede medir. Entonces, por un lado, me interesa y me encanta esta forma de poder ver, poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, a ver, ¿con qué me está pasando? ¿No? Y si tengo estas cartas, yo puedo modificar y crecer y generar como un plan y de alguna forma decir, bueno, a ver, ¿qué podría hacer para modificar esto? Hay muchas técnicas para hacerlo, yo utilizo el tapping, la respiración consciente, y el tapping me parece maravilloso porque lo haces en el auto, antes de subirte a un avión, antes de entrar a un examen, lo hacen los niños, los adultos, es un segundo que cambia completamente el ritmo y el flujo de esa energía que necesitamos que esté constantemente en armonía. Por otro lado, también, qué interesante poder ir un pasito más profundo, ¿no? Que eso es algo que también enseño mucho, que es la coherencia cardíaca y cómo conectar con el centro del corazón que nos conecta con la divinidad completa. No, nos hace sentir parte del todo. ¿Cómo podés tener la opción de comenzar e iniciar ese viaje de observarte y de mirar los pensamientos, todo, pero también es importante ir al segundo pilar, yo como enseño 4 pilares, y el segundo pilar es la coherencia cardíaca, el corazón, porque con el corazón no tenés que pensar nada. Con el corazón también tú puedes activar el toroide del corazón con varias técnicas que las puedes hacer también en tu casa. Y cuando activas la energía del corazón, esa energía del corazón cambia tu fisiología, es decir, que cambia tu química, cambia tu sistema endocrino, cambian los neurotransmisores, empiezas a cambiar cómo te sientes, empiezas a cambiar cómo piensas. Entonces, también desde el corazón, que es este segundo cerebro tan potente, tú puedes modificar tus pensamientos. No todo lo solucionas desde tu mente ni la razón. Tenemos 4 pilares y 4 formas de hacerlos y seguramente muchas más en otras dimensiones y otras terapias. Yo enseño estas 4 para que la gente sepa que no todo pasa por la mente y pensar, porque si no te enroscas en lo mismo. Entonces, si tú ves que tu mente se enrosca tanto en la negatividad, en el pasado, en el daño, en el dolor, quizás ir a otro pilar para poder liberar esa mente que está tan trabada, ir al corazón. Y a través del corazón, tú cuando conectas con el corazón, abres este campo electromagnético que mide entre 4 a 12 pies, creo que era de distancia, donde está modificando cada célula de tu ser, cada neurotransmisor y cada química, y eso hace que tú sientas diferente.
Cuando tú sientes diferente, la experiencia cambia. Cuando cambia la experiencia, cambia tu forma de pensar, tu forma de mirar la vida y empiezas a manifestar porque lo estás haciendo desde el corazón. Entonces, por eso digo que uno de los caminos en este campo, en este pilar del corazón, es el deseo, que es algo que tenemos estas polaridades, ¿no? Hay gente que solo está en el deseo y no toma responsabilidad, o de alguna forma hay algunos, como a mí me pasa también, me cuesta conectar con el deseo porque estoy siempre trabajando y siempre tengo cosas que hacer y me gusta, bueno, sí, mezclo un poquitito, pero es como que me cuesta disfrutar y soltar el trabajo, porque me encanta el trabajo. Entonces es como que siempre hay que tratar de buscar el medio, ¿no? ¿Cómo encuentro mi deseo para estar fluyendo del corazón siempre y hacer eso que te gusta, pero poniendo el corazón primero y no todo la mente? Y creo que esa es una parte de reprogramarnos, de creer que la mente es la única que existe y la única que me maneja la vida. Porque de alguna forma sucede si estás en piloto automático, pero tú eres mucho más que una mente que piensa. Total. Aparte, fíjate, me vuelve otra vez al post de ayer donde yo decía, si realmente con tu mente pudieras cambiar toda tu vida, ¿tú crees que estarías en el punto en el que estás ahora? Es decir, la mente es una parte simplemente y, como digo, está ahí y es importante en cierta medida. Sin embargo, el corazón, ¿no? Que es la vía a través de la que conectamos con nuestra intuición, es el que realmente nos va a indicar el camino. Entonces, saber que tenemos distintas vías de entrada para poder liberarnos de esos pensamientos es maravilloso y muchas veces el poder aprender, bueno, pues un método o un camino, ¿no? Con unas pautas y unas guías, pues es muy liberador o puede ser muy, muy, muy liberador. Claro. Porque fíjate, me considero muy pragmática porque para eso yo creo que estamos en esta vida, ¿no? Para bajar lo que de donde venimos, ¿no? A este plano, ¿no? Esos seres de luz que somos encarnados en este cuerpo físico para vivir una experiencia terrenal. Y me encanta lo que has dicho, que ya por lo menos la física empieza a reconocer, ¿no? que hay, o la medicina, ¿no? Que empieza a reconocer que somos energía al fin y al cabo, ¿no? Que eso Uh-huh. los orientales, como tú bien sabes, pues ya lo tenían más que sabido desde hace miles de años. Y es esa parte importante de también ser contribución el uno para el otro. ¿A qué me refiero con esto? El que si nosotros estamos viendo que una persona en nuestro entorno eh, tiene un tipo de condicionamiento, un tipo de comportamiento o que habla siempre de una forma determinada, también poder nosotros ser esa luz que diga, oye, ¿te has dado cuenta de que hablas siempre de este tema o de que tu lenguaje es siempre defensivo o hiriente o bélico o lo que sea? Porque también es una forma de que desde fuera, ¿no? Podamos, hey, ayudar a tomar, que el otro tome conciencia. Quizás la reacción de esa persona sea como, pues no hablo así, ¿no? Porque muchas veces estamos con esas corazas puestas siempre. Porque es muy importante poder decir, ¿te has dado cuenta de esto? Porque si es tan evidente para los ojos de fuera, Uh-huh. no siempre lo es para uno mismo, ¿no? Y No, ya es una claro. toma de conciencia, ¿no? El hecho de decir, Sí. hey, pues mira esto, ¿no? O quizás puedes hacer esto, quizás puedes hacer lo otro desde nuestro mayor amor, ¿no? Siempre y nuestro, todo el corazón, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo digo porque muchas veces pues vemos comportamientos en nuestros seres queridos, yo sobre todo digo, ¿no? Nuestras parejas, hijos, y que dices, wow, ¿no? Está fenomenal respetar su espacio y respetar que haga las cosas de una forma determinada. Sin embargo, para mí también hay formas de pedir ayuda que no son realmente o muchas veces la palabra de necesito ayuda, ¿no? O requiero ayuda, Uh-huh. sino es el propio comportamiento de la persona o su propia vida la que hace, hey, aquí energéticamente estoy percibiendo que de alguna manera requiere mi ayuda. Fijas, ayer mi hijo se hizo un corte profundo en la rodilla jugando al fútbol, se Mm. estampó contra un banco, rompió el banco y su rodilla también. Y Mm. justo tuvo este encontronazo, o sea, le pasó esto y yo tiendo bueno, pues un poco ver el aprendizaje que hay detrás, ¿no? O por lo menos estar abierta a esa toma de conciencia. Y le pregunté,
a mi hijo, ¿no? ¿Por qué mm, puedes hacerlo más divertido? ¿Esto es divertido para ti? Le pregunté. Dijo, no, porque estaba con la pierna estirada, con las grapas, le pusieron grapas, estaba como dolorido. Dijo, ¿es divertido para ti, mi amor? ¿Y por qué lo sigues eligiendo? Le pregunté, ¿no? Y porque resulta que un niño de su clase que es el que habitualmente, pues a lo mejor le empuja, un día viene con un chichón, otro viene con otra cosa, Ujú, y ayer ya vino con este zarraje que al final para mí es como que salió en la rodilla, tercer chakra, a la izquierda, ¿no? Todo lo que tiene ujú, que ver con su poder, con su fuerza, pues como que él, en vez de poner los límites a este niño, de alguna forma, ¿no? ujú, En repetidas ocasiones, pues prefirió no hacerlo y como cargar él con eso, con ese no decir, callar, no enfrentarse, porque los ujú, profesores no le regañaran, ¿no? Porque yo decía, es que si ujú. no me regañan los profesores, ¿no? Entonces es una forma también desde fuera de poder decir, observa qué está pasando, ¿no? Y ayudar al otro a que se dé cuenta. ¿Y qué podrías haber hecho, no? ¿Y por qué crees que tú qué es Claro. esto? De alguna manera. Y ser ese observador que a veces no podemos ser de nosotros mismos desde fuera para darnos cuenta. ¿Y qué crees que está pasando? Y de alguna forma el poder también contribuirnos de esa manera. Porque muchas veces, bueno, pues simplemente necesitamos esa luz, como tú eres también, ¿no? Para todos, María Laura, para encontrar ese camino y hacernos conscientes y que todos podemos ser también esa luz en el camino de los demás, sin ser terapeutas, Claro. sin ser realmente profesionales ni especialistas, sino estoy observando una conducta y simplemente te muestro lo que yo veo por si te ayuda, ¿no? Entonces, esa parte de ser Qué, consciente. qué interesante eso que dices y me encanta. Creo que ahí es donde, para poder salir de estos vínculos viciosos o estos vínculos de dolor, creo que una de las cosas importantes, y ahí preguntaban cómo hablo desde el corazón, es realmente estar en la pregunta. Y eso es algo que se estudia desde el taoísmo, desde miles de años. Es la meditación, habla constantemente de quedarse en la pregunta. No es hacer una pregunta y responderte, sino es quedarte en esa pregunta. Entonces, cuando tú, como Graciela ahí decía, tú puedes dar una observación que sea sin emoción, que sea sin crítica, que sea sin la opinión subjetiva, sino nombrar algo o preguntar es aún mejor porque genera esta apertura para que el otro pueda recibirlo, porque a veces también uno puede decir algo y genera el cierre, ¿no? Pues se siente la crítica, porque uno está en ese modo, ¿no? A veces es simplemente la reacción del otro. Mm. Entonces, para uno mismo, para empezar con uno mismo, es constantemente practicar estar en la pregunta. Preguntar. Yo siempre digo, qué interesante que pasó esto, qué interesante, no sé, lo de la rodilla, pobrecito tu hijo, espero que esté bien y que ya se le mejore la Sí, rodillita. Y las muchas emociones gracias. esas también, ¿no? Pero digo, qué interesante que se lastimó la rodilla, qué interesante o que me pasó algo a mí, por ejemplo, qué interesante que me enojé y qué interesante que me enojé con esta persona, qué interesante que me enojé cuando dijo tal cosa, qué interesante que me enojé en la mañana, qué interesante que siento enojo, pero es conmigo, qué interesante que el enojo está mezclado de rabia, qué interesante que cuando pienso en la rabia me acuerdo de tal cosa. Y entonces tú empiezas a decir, qué interesante, qué interesante, qué interesante, y empiezas a como abrir un poco el ovillo, como la lana, ¿no? Con esa puntita, empiezas a abrir, abrir, abrir todo lo que hay detrás de esos pensamientos, esa maraña de pensamientos o emociones de algo que tú no eres consciente. Entonces, para comenzar, creo que es algo muy fácil y es, en vez de decir, uy, qué tonta que hice esto, wow, qué tonta la otra persona, y empezar con la crítica, las malas palabras, y Juicio. ojalá te pase ojalá que no empieza con todo eso. Digo, ¿sabes qué? Ok, pausa, porque ya me di cuenta que entré espontáneamente en la rabia y me vino todo eso. Digo, ok, un paso para atrás. Es una técnica muy interesante, es dar un paso para atrás y el cuerpo se da cuenta que tiene que hacer una pausa. Entonces estás diciendo a tu cuerpo, es un poquito de programación neurolingüística, es usar tu cuerpo como vehículo, das ese paso para atrás, o te sientas, respiras y tu cuerpo entiende que es momento de pausa. Respiras profundo y te preguntas, y empiezas, qué interesante que reaccioné sin darme cuenta, qué interesante que reaccioné con esto que pasó, qué interesante que me molestó esto que
ahora me parece insignificante. Qué interesante, y te das cuenta que llega un punto que ya no tenés más que preguntar. Yo me acuerdo cuando lo empecé a practicar y me pasaba eso, por eso lo enseño, porque digo, wow, es que llegó un punto, ¿no? Sí, también con neurovasculares y con otras técnicas, y las probaba y llegó a un punto que no tenía más nada que decir, no tenía más nada que preguntar y no sentía nada. Es decir, no sentía rabia, no sentía angustia, no sentía preocupación, no sentía... Entonces es como que te das cuenta que funciona esto, funciona y por eso me encanta compartirlo, porque te das cuenta que hay mucho que podemos hacer para desarmar como una llave, ¿no? Es como desarmar un poco ese inconsciente, esa reacción inconsciente que tenemos, y de otra forma que no necesariamente es la mente, que no necesariamente es la lógica y no necesariamente tiene que ver con la razón. Viene de otro lugar, viene de esto energético, de las emociones, y perfectamente podemos empezar a hacer como estos mantras, estas preguntas que nos colocan en modo observador, y ya desde este lugar entras en otra dimensión energética, es como si bajaras en un elevador. Siempre digo esta analogía, como si estuvieras en un edificio y tú vivieras todo el tiempo en la planta baja o en el primer piso, donde ves los carros, la suciedad, el ruido, el ómnibus, la basura en el suelo, toda la corrida, pero cuando tú tratas de ir hacia tu mundo y a respirar y a conectarte de algún modo, es como si subieras ese elevador a esa terraza, y cuando tú estás en la terraza ves el cielo, las nubes, ves el verde, el horizonte, el mar, todo lo que tú quieras. Ahora, cuando tú ves eso de esa terraza, yo lo que les cuento es que eso está todo el tiempo. Y eso es, creo que, una de las cosas más importantes que tenemos que entender. La conciencia nos precede a todos, porque la conciencia es la que crea la vida. Y eso está constantemente, aunque nosotros no lo veamos. Pasa que nosotros nos quedamos en esa planta baja o en ese primer piso porque creemos que ahí es donde tenemos que estar. Y es lo aprendido. Nos da miedo salir de ahí, es lo que sentimos que lo heredamos, sentimos que somos dueños de eso y que lo tenemos que cuidar, pero en realidad tenemos toda la libertad de subir, subir, subir y vivir desde otro espacio y amplitud y expansión. Así es, porque además la conciencia lo incluye todo y no juzga nada, que es algo muy, muy Exacto. importante, ese juicio tan devastador que muchas Mm, veces nos hacemos nosotros mismos, porque realmente esto de que somos nuestro peor enemigo es así, ¿no? Porque si realmente fuéramos capaces de vivir sin juicio hacia nosotros mismos, lo primero, fijaos cómo sería, ¿no? De diferente nuestra vida. Entonces, esa idea, esa técnica de qué interesante, ¿no? En Access decimos interesante punto de vista que tienes este punto de vista y interesante punto de vista que tengo este punto de vista o que he reaccionado desde ese exacto. lugar. Entonces, como qué interesante, quita el juicio de ti mismo acerca de tu reacción, de tu propio pensamiento, de tus sentimientos. No hay juicio en esto. Simplemente me paro, como dices tú, parar, porque el cuerpo es nuestra herramienta al final y es la que nos va a dar tanta información acerca de nuestras emociones, ¿no? Porque al final es el cuerpo donde la encarnación, ¿no? Es donde se encarna aquí, en este cuerpo que tenemos, ¿no? Entonces, qué importante también el no juzgarnos, el que no Ujú, existe ese juicio, porque es devastador realmente muchas veces. Y lejos claro, de que haya sucedido lo que ha sucedido, es cómo yo me trato, qué es lo que me digo, que no tiene nada que ver ni con lo que la otra persona ha percibido, ni con lo que realmente es, sino que es nuestro propio maltrato, al fin y al cabo, ¿no? Porque ahí detrás no hay falta de amor y demás, ¿no? Muchas cosas. Entonces, por lo menos que las personas que estéis aquí podáis empezar a poder ser un poco más conscientes de cómo os juzgáis constantemente para que ujú, realmente podéis empezar a cambiar. Quizás ese qué interesante que comentaba María Laura es tan importante, ¿no? Para empezar a dejar el juicio fuera, ¿no? Fuera de mí, sobre todo, como digo, es el más grande, el juicio hacia nosotros, ujú. desde mi interesante punto de vista. Es como el poder decir, vale, qué interesante esto, qué interesante, como ese, qué interesante como el observador que está viendo con las palomitas la película, qué interesante que reacciona así. Entonces me encanta, gracias por ese tip Exactamente, tan importante, María exactamente. Laura. Hoy sí, tenemos son esas herramientas que podemos usar en cualquier momento. Por eso justo
estábamos hablando de esto, ¿no? Que a mí me encanta hacer, que es que puedo compartir, que lo pueden usar en la casa y puede empezar a generar esa luz, esa chispita de luz para empezar a inspirar y decir, uy, sí, esto funciona, y empezar a querer buscar más de eso. Alguien preguntaba si el inconsciente es parte de la conciencia. Bueno, hay 3 niveles de conciencia. Tenemos el inconsciente, que Freud hablaba en esta imagen del iceberg. Entonces hablaba del iceberg que se ve Sí. siempre, la puntita del iceberg, siempre hablamos que se ve esa puntita, ese triángulo es la conciencia. Después está el subconsciente que está cerquita de la conciencia, que no nos damos cuenta en ese momento, pero sí podemos hacer relaciones con las cosas que están sucediendo, las emociones que sentimos. Y todo el inconsciente es todo ese mundo gigante del iceberg que está debajo, que no vemos y es enorme, enorme. Eso es el inconsciente. Y el inconsciente también tiene todo este inconsciente colectivo. El inconsciente no es malo. El inconsciente tiene mucha información histórica de la humanidad, información de todo nuestro linaje, información de nuestro poder como individuos, pero también guarda esos traumas. Entonces tenemos un poquito de todo. La idea es empezar a reprogramar esos traumas de los cuales nosotros nos aferramos porque nos identificamos. Entonces esa es la idea, empezar a quitar esa identificación y ese apego con el trauma y el dolor, que me dolió tanto que me apego y lo alimento sin darme cuenta, y lo recuerdo todo el tiempo, y le hablo todo el tiempo, y baja mi cuerpo, y me duele el cuerpo por acordarme, y me fijo más, y le doy toda mi energía, y no me doy cuenta que en realidad quiero liberarme, pero le estoy dando tanta energía, tanta intensidad, tanto alimento, que lo que hace es hacerse más grande, y se hace como si fuera, yo digo, como inquilino de mi cuerpo, de mi ser. ¿Viste? Es como si yo le hiciera un contrato y le dijera, vení a vivir conmigo, ven y te presto mi cuerpo. Y está controlando mi cuerpo como si fuera su casa. Entonces digo, hay que como de alguna forma decir, ok, vamos a hacer las paces y con ese trauma vamos a conectar con esas partes de nosotros que se apegaron a ese trauma. Nadie es culpable de cosas que le pasan en la vida y hay cosas que exceden nuestra capacidad de comprensión. No podemos poner en palabras cosas que pasan, no las podemos entender. Entonces, es tener, ahí ya hablamos en la parte más energética, tener fe, de confiar, de entender que hay una conciencia superior, que hay una energía que todo lo crea, todo lo mueve, todo lo procesa, que nos acompaña todo el tiempo, y que hay una inteligencia detrás de todo eso, que nosotros no podemos entender. Y creo que acompañado de eso quería volver a recalcar qué interesante también y qué importante es conectar con el deseo. Y lo dije un poquito antes, pero lo vuelvo a repetir porque nos llenamos de responsabilidades, de culpas, de preocupaciones, y entonces después decimos qué triste la vida y qué monótona, pero en realidad nosotros creamos esa vida. Entonces es, ok, vuelvo a dar ese pasito para atrás, vuelvo a respirar profundo y hacer esa pausa. Y digo, bueno, a ver, me entiendo que la creé porque me dejé llevar por el día a día, por las responsabilidades, porque pensé que esto era lo que había que hacer. Bueno, ¿qué puedo empezar a hacer hoy? Tal como ese qué interesante, ¿qué puedo hacer hoy, aunque sea 5 minutos, que disfrute, que me conecte con el gozo, que me conecte con mi deseo, que me conecte con mi corazón, activando mis sentidos? Y puede ser tan simple como tomar un café y acordarme de mi mamá cuando me traía el café a la mañana. Es ponerme un perfume, o es cocinarme algo muy rico que me nutra y diga, wow, qué rico esto. O tan sencillo como hacerse de agua con limón y cortar el limón y empezar a oler ese limón que te cambia todo. A mí me encanta el limón. Entonces es como, ok, ¿qué te gusta? ¿No? Es empezar a buscar qué te gusta, que activa tus sentidos, tu vista, los colores, qué colores te gustan. Y uno, poco a poco, colocando estas herramientas, usándolas como parte de tu vida diaria, empiezas a conectar con otra energía sin poner a tu mente en eso. Y creo que el live del día de hoy quería compartir eso, ¿no? Que no somos una mente que piensa nada más. Tenemos muchas herramientas y muchas formas de acceder a la conciencia a través de nuestro ser para cambiar la energía. Una vez que cambiamos la energía, vibramos diferente y nos conectamos con otro plano. Y creo que ahí es donde está el tema, empezar a reprogramar todo nuestro ser. Y hay forma de hacerlo a través de prácticas, ¿sí? No estando pasivos, sino activamente. Y igual que nos has compartido
bueno, este tip, ¿no? Por así decirlo, y toda esta información. Todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, ¿tienen alguna otra forma de aprender esto? De una forma como más metódica, por decirlo de alguna forma, María Laura. Claro que sí. Bueno, estoy justo este sábado comenzando el curso de Reprograma tus pensamientos para aquellos que quieran estudiar y entender y aprender desde la lógica, pero también desde la ciencia y desde la experiencia somática y energética. Son 21 días de clases, son 5 clases en vivo donde acompaño en una transformación personal, donde esas personas que quieren dar un pasito más y no saben cómo cambiar, y leen, 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 pero no entienden, no lo pueden sentir, queda todo en la mente, yo los acompaño a generar ese cambio en vivo. En cada Zoom yo voy a estar ahí presente, donde les voy a enseñar esa ciencia para que su mente tenga su nutrición y empiecen a hacer las cosas sentidos, y la vamos a bajar al cuerpo, al corazón y a la energía. Y voy a enseñar tapping y a sanar con las manos y meditación, mindfulness, respiración consciente y muchas técnicas para vivirlas y practicarlas todos los días, porque voy a estar ahí con Telegram y seguimientos diarios para que en esos 21 días hagamos la transformación de un objetivo o una intención. Y esa intención puede ser, ok, ese pensamiento negativo que tengo, ese autocastigo que me repito todos los días, o esa carencia a la que me apego constantemente, el no puedo, el no puedo. Entonces vamos a atravesar los 21 días con ese no puedo, para ir transformándolo. Y nada, miles de personas ya vinieron y tengo muchísimas historias de gran transformación, de insomnio, de enfermedades, de angustia, de depresión. Cuando uno se sumerge en una transformación, y yo sé que es tocarle el corazón a alguien, y que por eso digo, tiene que hacer clic, ¿no? Es mi momento, lo siento así, y cuando se sumerge en esta experiencia, hay personas que la repiten, porque lo hago cada 3 meses más o menos, y es como ir profundizando, ir entendiendo más, ir practicando más. Tienen acceso a poder sumarse este sábado. Es el sábado 14 de mayo, 21, 28, 4 de junio, y cerramos el domingo 5 de junio con una práctica completa. Así que ahí va a haber como de la mano, los voy a ir acompañando a esta transformación. Qué bueno, pues luego me pasas la info, María Laura, y la comparto también con todas las personas, porque quedará grabado, que he visto que hay alguien que preguntaba por aquí. Y si te parece, vamos a ver si podemos contestar alguna de las preguntas que han Claro, hecho, ¿vale? Que nos claro queda que sí. un poquito de tiempo todavía, vamos a aprovecharlo. Bueno, vamos a ver por aquí, por aquí. Decían, ¿cómo se trabaja cuando no soportamos compañeros de trabajo? Interesante, interesante. Bueno, en principio, ah, recordar que todo depende de uno y de la perspectiva y la mirada que tengas. Fíjate a la persona que preguntó en tu familia, para llevarlo a otro ambiente, cómo verdaderamente en una familia cada hermano, y me pasa a mí, ¿no? Por ejemplo, mi hermana se acuerda de una cosa cuando éramos pequeños y yo ni me acuerdo nada, cero. Digo, es lo que te acordás vos, yo jamás lo vi. Y yo me acuerdo de algo y ella dice, ¿te parece? Así no me parece que era. Y cada hermano en una familia se acuerda cosas diferentes, vive la vida de una forma diferente, toma la vida de una forma diferente, y como la tomas, también lo proyectas. ¿Te acuerdas esa película que empezamos a hablar con Graciela al comienzo de este live? Empezamos a hablar de ese proyector. Y eso que tú estás proyectando de la película es lo que tú te crees. Entonces, a veces en los ambientes vamos como conectando con esa misma historia de lucha, de pelea, de poder, de celos o de lo que sea, ¿no? No sé cuál es el conflicto que hay. Y a veces le prestamos mucha atención a eso. Entonces, la idea es, ¿por qué le presto tanta atención y qué es lo que me molesta de eso? Y Ujú. creo que trabajar en ti simplemente es darte cuenta que te molesta, y quizás no engancharte en eso, porque creo que lo primero que hacemos es engancharnos. No hacerte cargo tampoco de lo que hace el otro, porque tú no eres responsable de lo que hace el otro, dejar que el otro haga lo que tenga que hacer. ¿Por qué tú te haces cargo de eso? Que ahí está también la otra pregunta, ¿no? Porque tú te lo tomas. Hablando nuevamente perdón, no tengo batería. Hablando con Graciela de lo que es el poder, la entrega de poder, ¿no? Retoma tu poder y dice, y tienes que decir, bueno, a ver, ahí está, para que no se me cabe esto. ¿Por qué estoy entregando mi poder en esta situación? ¿Qué es lo que me detona? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Hay una injusticia que estoy viendo? ¿Quiero hacer justicia yo? ¿O me parece que todo está mal y quiero controlar?
tú haz tu historia y deja que cada uno haga lo suyo, el tema es tú con qué estás resonando de eso, esa experiencia que está sucediendo. Por eso siempre es volver a ti a la pregunta, qué interesante, y empieza a decir, qué interesante que me engancho con esta persona, qué interesante que me engancho cuando hace las cosas mal, por ejemplo, ¿no? Qué interesante que pienso que hace las cosas mal. Qué interesante qué interesante que pienso que lo hace mal, qué interesante que pienso que yo lo haría mejor, qué interesante que está ahí trabajando y no creo que debería estar trabajando ahí. Qué interesante que todos lo aplauden y a mí, qué interesante que me molesta que lo aplauden y lo feliciten. Qué interesante, qué interesante. Y tú vas viendo qué hay detrás de esos pensamientos, del enganche. Y luego te tranquilizas y te calmas porque te das cuenta que fue una película que te hizo detonar todo eso. Creo que esa es la parte que más, es como ser niña otra vez, ¿no? Es como jugar a desenredar esa situación y no te enganches y de alguna forma también crea un círculo y trata de crear tu propio ambiente, empieza a conectarte con personas que sí te nutren, porque a veces no conectamos con todas las personas y está bien también, no tenemos que agradarle a todos, ni tampoco que nos agrade todo el mundo, hay veces que tenemos resonancia y veces que no, pero lo interesante es que tú conectes con lo que a ti te vibra y lo que a ti te hace bien, sin rechazar al otro, porque tú rechazas al otro y te rechazas a ti. ¿Qué estás rechazando del otro? Y ahí es donde está bueno empezar a preguntar. Qué bueno. Me encanta todo lo que cuentas. Pues mira, aquí hay una pregunta que me ha gustado mucho. Dice, ¿cómo hablo desde el corazón? ¿Cómo hablo desde el Qué corazón? Bueno, potente. primero empiezo a darme cuenta, la lengua es una extensión del corazón, ¿no? Es el músculo del corazón. Darme cuenta que las palabras tienen un peso y una intención y llegan las palabras y llega mi intención y la emoción que pongo en esas palabras. Entonces es empezar a reconocer qué es lo que estoy diciendo, creo que es importante. Eh, para honrar el corazón primero tengo que quitar toda esa angustia que tengo, ¿no? Es empezar a reconocer qué son todas esas emociones que aún no procesé. ¿Qué son esas emociones que el corazón procesa también, todas estas emociones? Recordando que son todas válidas, todas hay que aceptarlas, todas son cíclicas, ¿sí? Todas tienen su momento y su ritmo. ¿Y cuál estoy rechazando? Porque al rechazar una de esas emociones también estoy oprimiendo a mi corazón, porque no estoy dejando que se exprese el corazón y esté procesando todo eso que siento. Entonces, al querer retenerlo, detenerlo, negarlo, mi corazón empieza a irritarse o empieza a desestabilizarse. Creo que eso es una forma primero, entonces, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy rechazando de esas emociones para empezar a sentirlas? Y luego empezar a conectar con la gratitud, empezar a practicar la gratitud constantemente. Y cuando tú dices, doy las gracias por, con la mano en el corazón y colocas la mano en el corazón, entrenando a tu cuerpo también a despertar esa conciencia del corazón y das gracias, también tu sonrisa fíjate, cuando tú dices gracias, ya haces una sonrisa cuando lo dices. No hay forma de estar triste cuando dices gracias. Entonces, cuando dices gracias y lo dices constantemente, gracias, 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 tu química interna empieza a cambiar y conectas con tu corazón y empiezas a generar esa resonancia de la gratitud con tu corazón para despertar esa energía más y más y más. Esa es una forma y a través de la respiración consciente también activas la energía del corazón. Hay muchas formas, en este curso tengo una clase completa donde enseño cómo activar el toroide del corazón, la coherencia cardíaca, que es la que modula el ritmo cardíaco y genera cambios químicos y cambios energéticos. Y ahí hablamos de manifestación y muchas cosas. Y eso lo enseño en una de las clases completas. Qué maravilla. Voy a hacerte la última pregunta, María Laura, porque en punto Sí, tengo que marcharme y me gustaría subir el directo antes claro que de nada, que sí, ya hay claro, gente que está preguntando por aquí. claro. Y dicen por aquí, ¿es la mente inconsciente parte de nuestra conciencia? Claro, bueno, ahí había contestado un poquitito y es hablar de que tenemos tres niveles de conciencia. Entonces tenemos el inconsciente, que es este iceberg que está debajo del agua que no vemos y que contiene información de toda la humanidad, información de todo lo que hemos aprendido, porque el cerebro del ser humano existe de que existe el ser humano. Entonces el cerebro fue guardando toda esta información para
que podamos cumplir las necesidades básicas del ser, y una de ellas es la supervivencia. Entonces, toda esta información fue guardada en el inconsciente. Tenemos el subconsciente que está más cerquita, más accesible a la conciencia, que a veces reaccionamos, pero podemos por ejemplo, las reacciones a veces podemos hacer sentido a esas reacciones, podemos conectarlas, podemos entender que algo está pasando, es accesible, no está tan escondido. Y nuestra conciencia, que es nuestro estado de conexión completa con la unidad, con la divinidad, con la vida misma, es cuando tú te sientes en plenitud, es como cuando uno está enamorado, ¿no? Siente que todo lo puede, que conecta con todo, hay gran apertura, hay visión de futuro, tú estás conectado con la amplitud de todo lo que existe, ¿no? Con la energía completa. Y con toda la energía universal. Y también tu ser intuitivo, ¿no? Tenés acceso a esa información interna, profunda de tu alma. Entonces están estos tres niveles, pero el nivel inconsciente es activo más del 95% del tiempo, liderando el volante de tu vida. O sea que el 95% del tiempo, todo el tiempo, el inconsciente es el que está manejando tu vida. Entonces, si tú sabes que ese inconsciente lo maneja, tiene todo tipo de información, no es toda mala, no hay información de toda la humanidad, de todo tu linaje, de toda tu familia, de todo lo que aprendiste. Tiene cosas muy buenas, pero también tiene esos traumas que también escondimos. Entonces la idea es ver desde dónde estoy trayendo ese inconsciente. ¿Por qué? Si empiezo a conectar con el poder que yo tengo como ser humano, el poder de crear, el poder de construir, el poder de conectar con la humanidad, el poder de hablar diferentes idiomas, de poder expandirme, de poder avanzar, crecer, evolucionar, ¿no? Porque el ser humano fue evolucionando. Yo puedo tomar lo mejor, pero también puedo quedarme estancada en esa piedra de mi zapato. Entonces, darme cuenta que ese inconsciente puede estar manejando, tengo que ver desde dónde estoy viendo, el vaso medio lleno o medio vacío. Y esa es una forma de empezar a darme cuenta cómo estoy viendo yo mi vida. Entonces, hay tres niveles de conciencia todo el tiempo, pero el 95% es el inconsciente el que lo lidera. Por eso es importante reprogramar esos pensamientos para darme cuenta qué parte de esos pensamientos y de ese cerebro, qué información está guardada, que está liderando ese volante, que me está llevando para un camino que no es el que me está llevando a mi destino, a mi propósito, ¿no? Qué interesante. Wow, pues me quedaría toda la tarde hablando contigo. María Laura eres fuente de inspiración y me encanta todo lo que compartes. Es un gusto tenerte, la verdad, y confío de todo corazón que a todas las personas que lo han escuchado y a las que lo van a escuchar les aporte muchísimo. Ya sabéis que María Laura empieza un curso de reprogramándote este sábado. Os voy a mandar también el link luego por las historias para que os podáis apuntar y veáis toda la información. Así es que gracias, María Laura, por todo tu tiempo, por tu sabiduría. Un placer tenerte aquí como siempre y gracias también a todas las personas que os habéis unido y que estáis aquí. Un beso muy grande, como siempre un placer hablar contigo, con toda tu comunidad, todas las personas que se unieron. Feliz día martes para todos, que estén todos muy bien.